Buenas tardes. El día de hoy los estudiantes Andrés Humberto Cardona Laura Jimena López, Natalia Urrea y Manuel Muñoz les vamos a presentar el trabajo titulado Diversidad de arañas tejedoras comparada en dos zonas urbanas y rurales del departamento del Quindío. Diversidad comparada de arañas tejedoras Arachnida arane en dos zonas urbanas y rurales del departamento del Quindío. A modo de introducción tenemos que las arañas constituyen un grupo faunístico diverso y abundante en todos los ecosistemas terrestres, a excepción de la Antártida. Se han descrito más de 46.500 especies de arañas y 110 familias pertenecen al orden Araneae, el cual es el orden más numeroso dentro de la clase Arachnida. La estructura y composición de sus comunidades está influenciada por el tipo de hábitat, el uso de la tierra y la arquitectura vegetal. Por tanto, son utilizadas como modelos de estudios ecológicos y de calidad ambiental. Son depredadores generalistas que tienen un impacto importante en la regulación de poblaciones de herbívoros, además son fáciles de colectar e identificar. Se caracterizan por ser muy abundantes y ubicuos y su gran éxito recae en que son capaces de emplear una amplia variedad de nichos espaciales y temporales. Todas las especies de araña producen seda, material compuesto de proteínas complejas que utilizan para muy variadas funciones. Cazar presas, como adhesivo de otros materiales de construcción y como áreas de locomoción. Por otro lado, la distribución de estas es condicionada en gran parte por la disponibilidad de alimento. Es así como se ha observado que zonas tanto con un menor grado de intervención como con una alta disponibilidad de recursos, donde los organismos pueden prosperar, la abundancia y diversidad de estos será mayor. Así pues, se esperaría que en zonas rurales con características que favorezcan a las arañas tejedoras aumentan, como se mencionó anteriormente, su diversidad y abundancia, en comparación a las zonas urbanas, donde por las condiciones adversas se anticiparía que este tipo de organismos no tuvieran tanto éxito. En los objetivos tenemos comparar la diversidad alfa y beta de arañas entre las zonas urbanas y rurales en el departamento del Quindío y diferenciar si en las zonas se está dando un proceso de recambio o anidamiento de especies. En la metodología tenemos el área de estudio. El siguiente estudio se realizó en dos zonas urbanas y dos zonas rurales del departamento del Quindío. Los relictos boscosos llamados La Aldana y Hojas Anchas fueron tomados como zonas urbanas ubicadas en Armenia Quindío. Asimismo, las zonas rurales estaban ubicadas en la Reserva Natural Barbas Bremen, en donde se recorrieron dos fragmentos de esta. Para el caso del muestreo, se tomó una recolecta de arañas realizando recorridos aleatorios en las cuatro zonas, empleando la metodología propuesta por Sabogal 2008, la cual consiste en la agitación de vegetación en donde se golpea o agitan ramas de arbustos por periodos cortos de 10 segundos aproximadamente. Esta técnica fue empleada para recolectar las arañas que se encontraban entre 2 y 5 metros. Así los individuos caen sobre una tela de 1 cuadrado metro llamada trampa de agitación simple. Posteriormente se depositaron en un frasco de alcohol etílico al 70%. En este método la unidad de muestra es la agitación por vegetación. Se tomaron datos de abundancia y sitio de recolecta. Los datos de las zonas urbanas fueron proporcionados por las estudiantes Diana Castro y Natalia Pulgarín, utilizados en su trabajo de grado. La identificación taxonómica fue realizada hasta nivel de género con base al catálogo en línea World Spider Catalog. Para el análisis de datos, los datos fueron organizados en una tabla Excel. En el caso de los análisis, los datos fueron procesados en el programa RStudio, en donde se realizó una curva de acumulación de especies tipo 3 de orden Q0, 1 y 2, para visualizar la diversidad alfa de los sitios. Luego fue ejecutado un análisis de similitud entre comunidades o beta basado en el índice de Sorensen, para determinar si la diversidad de estas zonas está determinada por procesos de anidamiento o recambio de especies. Resultados y discusión. Se observó en las curvas de acumulación de especies de tipo 3 que para el orden Q1 o una cobertura de muestreo de 1, el primer fragmento ubicado en Barbas Bremen es la zona con menor diversidad de especies, seguido por el segundo fragmento y finalmente por Hojas Anchas y La Aldana con la mayor diversidad de especies para el orden Q1. Además, no hay diferencias significativas entre el segundo fragmento ubicado en Bremen y la zona de La Aldana. Igualmente, la zona urbana Hojas Anchas cuenta con la mayor diversidad de especies y el primer fragmento de Barbas Bremen, la zona que presenta menor diversidad de especies. Finalmente, para el orden Q2 no existen diferencias significativas para ninguna de las zonas. Esta similitud entre las zonas podría estar dada por la disponibilidad de alimento en las zonas urbanas, donde a pesar de la gran fragmentación debido a las construcciones urbanísticas,
El descuido en cuanto al aspecto sanitario ayuda a la proliferación de organismos de los cuales las arañas tejedoras se alimentan, minimizando así el impacto que puede estar teniendo la urbanización en su diversidad. Asimismo, al estar las zonas de muestreo ubicadas en lugares cercanos a parches boscosos, un proceso de anidamiento en estos podría ayudar a la conservación de la diversidad, haciéndolos similares a las zonas rurales. Se observa que la similitud total entre comunidades es de aproximadamente 0,5, es decir, las comunidades no se encuentran del todo diferenciadas, pero tampoco son similares. Para el componente de recambio se obtuvo un valor de 0,17, es decir, las especies están presentes tanto en las zonas urbanas como rurales, lo que se interpreta en la ausencia de reemplazo de especies diferentes entre las comunidades. La diferencia entre las zonas muestreadas sería explicada por el anidamiento, donde las especies de arañas tejedoras con menor riqueza son subconjuntos de las especies de arañas tejedoras con mayor riqueza. Este proceso se debe posiblemente a la fragmentación que han sufrido las zonas a causa de la urbanización en la parte urbana y en las zonas rurales por la constante intervención del ser humano. Como conclusiones tenemos, al comprobar tanto la diversidad alfa como beta entre la zona rural y urbana, se observó que no existen diferencias significativas entre las mismas. Se concluyó que la diferencia entre las zonas muestreadas estaba por un proceso de anidamiento.